Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Mi nombre es Daniel, tengo 23 años y vengo de una familia humilde del barrio Santa Cruz en Sevilla. Las calles estrechas y empedradas de mi infancia contrastan drásticamente con la mansión donde ahora vivo. Desde pequeño, mis padres me inculcaron el valor del estudio como único camino para salir adelante. Con mucho esfuerzo, logré entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, pero mantener los estudios se volvió cada vez más difícil. Las deudas se acumulaban mes tras mes. Los libros, las fotocopias, el transporte, todo sumaba. Mi padre, conductor de autobús, y mi madre, que limpia casas, hacían lo imposible por ayudarme, pero sus sueldos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. Intenté combinar los estudios con trabajos de medio tiempo, camarero en el bar Giralda, repartidor de propaganda, lo que fuera. Pero nada era suficiente. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a doña Elena. Yo estaba sirviendo mesas en una cafetería del barrio de Los Remedios, uno de los más exclusivos de Sevilla. Ella entraba cada tarde, puntual como un reloj, a tomar su café con leche y una porción de tarta de manzana. Siempre sola, siempre elegante, con ese aire aristocrático que solo dan los años y el dinero viejo. Al principio, nuestras interacciones se limitaban a los buenos días y gracias habituales. Pero poco a poco, comenzó a quedarse más tiempo, a hacerme preguntas sobre mis estudios, mi familia. Me sorprendió su genuino interés en mi vida. A pesar de sus 87 años, tenía una mente aguda y una conversación fascinante. Me contaba historias de la Sevilla de su juventud, de los bailes en el Alfonso XIII, de los paseos en coche de caballos por el Parque de María Luisa. Una tarde, después de cerrar el café, me pidió que me sentara con ella. Su propuesta fue tan directa como inesperada. «Cásate conmigo y no te faltará nada en la vida», me dijo con una mirada firme, sus ojos grises clavados en los míos. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Era una broma? Pero doña Elena no era mujer de bromas. Me explicó su situación, viuda desde hacía 15 años, sin hijos, con una fortuna considerable y una soledad aún mayor. Necesitaba compañía, alguien que administrara sus bienes, que le diera conversación, que la acompañara a sus eventos sociales. «No te pido amor, Daniel», aclaró. «Te pido compañía y lealtad. A cambio, tendrás todo lo que necesites para terminar tus estudios y empezar tu carrera como abogado». El acuerdo era claro y, en teoría, simple. Ella necesitaba un compañero joven y educado que pudiera manejar sus asuntos, y yo necesitaba desesperadamente estabilidad financiera. Me dio una semana para pensarlo, aunque ambos sabíamos que no necesitaba tanto tiempo. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en mi pequeña cama, en el piso que compartía con otros 3 estudiantes en la calle Feria. Pensé en mis padres, en sus sacrificios, en las facturas sin pagar sobre la mesa. Pensé en mis compañeros de clase, que podían permitirse todos los libros que necesitaban, que no tenían que elegir entre comer o comprar material para estudiar. La decisión no fue fácil, pero fue inevitable. 3 días después, en una ceremonia civil discreta en el ayuntamiento, me convertí en el esposo de doña Elena Montero Vázquez de Aguilar. Mi familia no lo entendió, mis amigos pensaron que me había vuelto loco. Pero cuando me mudé a su mansión en el Paseo de las Delicias, con vistas al Guadalquivir, creí que todo sería sencillo. Los primeros 2 días transcurrieron con una calma casi irreal. Me instalé en una habitación espaciosa, con muebles de época y un balcón que daba al jardín. El personal de servicio me trataba con un respeto que me resultaba incómodo. Doña Elena fue una anfitriona perfecta, mostrándome la casa, explicándome las rutinas, presentándome a las personas importantes que debía conocer. Pero entonces, al tercer día, todo cambió. Ella me pidió algo que me dejó helado, algo que transformaría completamente el significado de nuestro acuerdo. La tercera noche de nuestro matrimonio se había convertido en un momento decisivo que jamás olvidaría. El reloj de la Catedral de Barcelona marcaba las 12 cuando Elena me llamó a su habitación. El aire acondicionado soplaba suavemente, pero sentía un frío que venía desde dentro de mis huesos. La mansión del Eixample, normalmente tan imponente y elegante, parecía ahora oprimente y oscura. Me detuve frente al espejo del pasillo antes de entrar.
Mi reflejo me devolvió la mirada de un joven que apenas reconocía, vestido con un traje de marca que nunca hubiera podido permitirme en mi vida anterior, el pelo perfectamente peinado según las preferencias de Elena, y una expresión de inquietud que no podía ocultar. ¿En qué me estaba convirtiendo? El mayordomo, Ramón, pasó junto a mí con una bandeja vacía. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y pude ver en sus ojos una mezcla de lástima y preocupación. Llevaba 30 años trabajando para Elena y, sin duda, sabía más de lo que decía. Me preguntaba cuántos secretos guardaban estas paredes centenarias, cuántas historias similares a la mía habían presenciado. Señorito Daniel, susurró mientras pasaba, tenga cuidado. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué sabía él que yo desconocía? Al entrar en la habitación de Elena, el ambiente era diferente. Las cortinas de seda color borgoña estaban corridas, dejando que la luz de la luna se filtrara a través de los ventanales modernistas. Elena estaba sentada en su sillón favorito, un Luis XV original que había heredado de su familia. Su figura menuda proyectaba una sombra alargada sobre la alfombra persa. «Cierra la puerta, Daniel», ordenó con una voz tranquila pero autoritaria que había llegado a conocer bien en estos días. «Tenemos que hablar». Me acerqué con cautela, sentándome en el borde de la otomana frente a ella. El terciopelo azul del mueble era suave bajo mis manos sudorosas. Elena me miraba fijamente, sus ojos grises brillando con una intensidad perturbadora en la penumbra. «¿Sabes por qué te elegí, Daniel?», preguntó de repente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Por mi discreción y comencé a repetir lo que ella me había dicho antes, pero me interrumpió con un gesto brusco. «No, esa no es la verdadera razón», dijo, inclinándose hacia adelante. «Te elegí porque eres perfecto para lo que necesito. Tu físico, tu manera de moverte, incluso tu voz, todo en ti es perfecto». Su manera de decirlo me provocó un escalofrío. No era un cumplido, era una evaluación clínica, como si yo fuera un objeto que había seleccionado cuidadosamente para un propósito específico. «Elena, no entiendo», intenté decir, pero ella continuó como si no me hubiera escuchado. «Las cosas van a cambiar a partir de ahora», declaró, su voz adquiriendo un tono más duro. «Lo que hemos vivido estos días ha sido solo una preparación. Ahora comienza el verdadero propósito de nuestro matrimonio». Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y se dirigió hacia un secreter de caoba en la esquina de la habitación. Sus pasos eran firmes, decididos. Sacó una llave antigua de un cajón oculto y me miró por encima del hombro. «Sígueme», ordenó, dirigiéndose hacia la puerta. Recorrimos los pasillos de la mansión en silencio. Nuestros pasos resonaban en el suelo de mármol, creando ecos que parecían susurros fantasmales. Subimos al tercer piso, una zona de la casa a la que nunca había accedido. El aire allí era más denso, como si ese espacio llevara años cerrado. Elena se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. La madera oscura estaba trabajada con intrincados diseños modernistas, típicos de la arquitectura barcelonesa de principios del siglo XX. Introdujo la llave en la cerradura y el mecanismo giró con un chirrido oxidado. «Lo que vas a ver aquí», dijo mientras abría la puerta, «determinará el resto de tu vida. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Si aceptas lo que te voy a pedir, tendrás todo lo que prometí y más. Si te niegas». Su voz se endureció. «Deberás irte inmediatamente, sin nada». La habitación estaba sumida en la oscuridad. Elena encendió una lámpara de pie antigua, y la luz amarillenta reveló gradualmente el contenido del espacio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas enmarcadas en plata. Había vitrinas con objetos personales, relojes, gemelos, corbatas, todos dispuestos con un cuidado casi obsesivo. Pero lo que más me impactó fue el gran retrato al óleo que dominaba la pared principal. Mostraba a un hombre joven, quizás de mi edad, vestido con la elegancia característica de los años 50. Y entonces lo vi, el parecido era asombroso. Mismo cabello oscuro, mismos ojos castaños, incluso la forma de la mandíbula era idéntica. Era como mirarme en un espejo del pasado. «Miguel», susurró Elena, su voz cargada de emoción.
mi único amor verdadero. Se acercó al retrato, sus dedos arrugados acariciando el marco con reverencia. Murió hace muchos años, en 1957. Un accidente de coche en la carretera de la costa. Íbamos a casarnos esa primavera. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Las fotografías en las paredes mostraban al mismo hombre en diferentes momentos, en la playa, en fiestas elegantes, siempre con esa sonrisa cautivadora que, según Elena, yo también poseía. «¿Ahora entiendes por qué te elegí?», preguntó, girándose hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y determinación. No fue casualidad. Te observé durante meses, esperando el momento adecuado. Cada gesto tuyo, cada movimiento, eres él. Eres mi Miguel. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a hundirse en mi conciencia como piedras en un estanque oscuro. El matrimonio, el dinero, los cambios en mi apariencia, todo había sido parte de un plan mayor. Quiero que tome su lugar, continuó Elena, su voz temblando ligeramente. No solo en nombre o apariencia. Quiero que seas él. Que vivas como él vivió, que hables como él hablaba, que ames lo que él amaba. Se acercó a una de las vitrinas y sacó un reloj de oro. Este era suyo. Lo llevaba el día que nos conocimos en el café de la ópera. A partir de ahora, será tuyo. Mi cabeza daba vueltas. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre mí. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable. Las fotografías en las paredes parecían observarme, juzgarme. Elena, esto es, comencé, pero ella me interrumpió con un gesto brusco. No hay nada que discutir, declaró con firmeza. Esta es la razón por la que estás aquí. Es esto o nada. Haz esto o vete ya. Su ultimátum resonó en la habitación como una sentencia. Me quedé allí, inmóvil, mientras mi mente se llenaba de dudas y preguntas. ¿Qué significaba realmente tomar su lugar? ¿Hasta dónde llegaría esta farsa? ¿Qué pasaría si me negaba? Elena comenzó a moverse por la habitación, abriendo cajones y armarios. Sacó trajes antiguos, perfectamente conservados, documentos amarillentos, más fotografías. Cada objeto tenía una historia, un significado especial que ella relataba con una precisión inquietante. Este era su perfume favorito, dijo, mostrándome un frasco de cristal tallado. Lo compraba en una pequeña perfumería de la calle Petrichol. El aroma le duraba todo el día. Destapó el frasco y el olor a sándalo y tabaco inundó la habitación. A partir de mañana, será tu perfume. Mi mente se debatía entre el miedo y la fascinación. Por un lado, la situación era claramente perturbadora. Elena no buscaba un heredero o un compañero, buscaba recrear un amor perdido, usando mi parecido físico como base para una elaborada fantasía. Por otro lado, la fortuna que me había prometido, la oportunidad de completar mis estudios, de ayudar a mi familia. ¿Qué pasará con mi vida?, pregunté finalmente. Mis estudios, mis amigos. Tu vida será la que yo te dé, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Miguel era abogado, así que permitiré que continúes tus estudios. Pero todo lo demás cambiará. Tus amistades, tus costumbres, tus gustos, todo debe ser como era él. Se acercó a un escritorio y sacó un cuaderno encuadernado en cuero. Aquí está todo lo que necesitas saber, sus hábitos, sus expresiones favoritas, las historias que solía contar. Lo aprenderás todo, cada detalle. El reloj de la catedral sonó a lo lejos, marcando las 2 de la madrugada. El sonido pareció despertar algo en Elena, que se irguió y me miró con renovada intensidad. Tienes hasta el amanecer para decidir, declaró. Si aceptas, tu vida cambiará para siempre. Si te niegas. Hizo una pausa significativa. Bueno, ya sabes las consecuencias. Me dejó solo en la habitación, rodeado de los recuerdos de un hombre muerto hace más de 60 años. Las fotografías parecían cobrar vida en la luz mortecina, y mi reflejo en el cristal de las vitrinas me devolvía la imagen de un extraño que se parecía demasiado a alguien que nunca conocí. Me senté en un sillón antiguo, el cuaderno de Miguel pesando en mis manos como una losa.
Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, sus platos favoritos, los lugares que frecuentaba, las personas que conocía. Elena había documentado cada aspecto de su vida con una precisión obsesiva. Las horas pasaban lentamente mientras leía. Cada página revelaba más detalles de la vida de Miguel, su pasión por el ajedrez, sus tardes en el círculo ecuestre, sus paseos por el parque de la Ciudadela. Era como si estuviera leyendo un guión detallado de la vida que Elena esperaba que interpretara. A través de la ventana, podía ver las luces de Barcelona brillando en la noche. En algún lugar de la ciudad, mis padres dormían, ajenos a la situación en la que me encontraba. ¿Qué pensarían si supieran la verdad? ¿Cómo reaccionarían al saber que su hijo se había convertido en el actor principal de esta macabra obra de teatro? El cielo comenzaba a aclararse cuando Elena regresó. Se paró en el umbral de la puerta, su figura recortada contra la luz del pasillo. ¿Y bien?, preguntó simplemente. Mi respuesta determinaría el curso de mi vida. El dinero, la seguridad, el futuro prometido, todo dependía de mi disposición a convertirme en el fantasma de un hombre muerto. Me acerqué a Elena con cautela, mi mente aún procesando la magnitud de su petición. La mansión del Eixample parecía diferente ahora, como si cada rincón guardara secretos que apenas comenzaba a descubrir. El amanecer barcelonés se filtraba por los ventanales, tiñendo las paredes de un tono rosado que contrastaba con la oscuridad de la situación. He tomado mi decisión, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Elena me observaba con esa mirada penetrante que había llegado a temer y respetar a partes iguales. Aceptaré ser. Miguel, continué, notando cómo la palabra se sentía extraña en mi boca, pero necesito entender más. Necesito saber quién era él realmente. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios arrugados. Sin decir palabra, se dirigió hacia un panel en la pared que, para mi sorpresa, resultó ser una puerta oculta. La madera crujió suavemente al abrirse, revelando un pasadizo estrecho. «Sígueme», ordenó, encendiendo una luz que reveló una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. El aire se volvía más frío a medida que bajábamos. Mis pasos resonaban en los escalones de piedra, mientras mi mente divagaba sobre las posibles razones por las que una mansión del Eixample tendría un pasadizo secreto. Elena se movía con sorprendente agilidad, como si hubiera recorrido este camino miles de veces. Al final de la escalera, otra puerta nos esperaba. Esta vez, Elena sacó una llave diferente, más antigua y elaborada. La cerradura se dio con un chasquido metálico, y la puerta se abrió revelando una habitación que me dejó sin aliento. Era un espacio amplio, perfectamente conservado, que parecía congelado en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y recortes de periódico, todos meticulosamente organizados en orden cronológico. En el centro de la habitación había una mesa de roble macizo con varios álbumes y cajas de documentos. «Este es mi santuario», explicó Elena, su voz adquiriendo un tono reverencial. «Aquí guardo toda la verdad sobre Miguel y sobre los otros». «¿Los otros?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Elena se acercó a una de las paredes y señaló una serie de fotografías. Eran retratos de hombres jóvenes, todos con un parecido inquietante entre sí y conmigo. A lo largo de los años, comenzó Elena, su voz mezclando nostalgia y algo más oscuro, he encontrado a otros que se parecían a él. Algunos rasgos eran diferentes, por supuesto, pero la esencia siempre estaba ahí. Mis ojos recorrían las fotografías, notando detalles perturbadores. Todos los hombres vestían de manera similar, con el mismo estilo que había visto en las fotos de Miguel. Todos tenían esa misma mirada, entre confundida y resignada, que yo mismo había visto en mi reflejo estos últimos días. ¿Qué le sucedió?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Elena se movió por la habitación, sus dedos acariciando los marcos de las fotografías con un gesto casi maternal. Algunos no entendieron la importancia de su papel. Otros, bueno, algunos accidentes son inevitables. El peso de sus palabras me golpeó como una ola fría. ¿Accidentes? ¿Cuántos hombres habían pasado por esto antes que yo? Se detuvo frente a un retrato particular, más grande que los demás. Mostraba a Miguel en lo que parecía ser la terraza de la mansión,
con la Sagrada Familia de fondo. La fecha en la esquina inferior marcaba 1957, el año de su muerte. Miguel era especial, continuó Elena, su voz suavizándose. Era más que un amor de juventud. Era mi destino, mi otra mitad. Su muerte fue irregular. Se acercó a la mesa central y abrió uno de los álbumes. Las páginas amarillentas contenían recortes de periódicos sobre el accidente. Carretera de la Costa Brava, 15 de marzo de 1957, leyó Elena. Un joven abogado pierde el control de su vehículo y cae al mar. El cuerpo nunca fue recuperado. Algo en su tono me hizo dudar de la versión oficial. Elena continuó pasando páginas del álbum, mostrándome más detalles de la vida de Miguel, sus casos como abogado, sus conexiones con la alta sociedad barcelonesa, sus actividades en el Club de Tenis Barcelona. Miguel no era solo un abogado exitoso, explicó Elena. Era parte de algo más grande, algo que pocos conocían en aquella época. Tenía información peligrosa. Se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y la abrió con movimientos precisos. De su interior sacó una carpeta de cuero desgastado. Estos documentos, dijo sosteniendo la carpeta con reverencia, eran su seguro de vida. O al menos, eso creía él. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme su contenido, documentos oficiales, fotografías comprometedoras, cartas manuscritas. Todo apuntaba a una red de corrupción que involucraba a algunas de las familias más poderosas de Barcelona en los años 50. La noche antes del accidente, continuó Elena, Miguel me dijo que finalmente tenía todo lo necesario para exponer la verdad. Que por fin podríamos casarnos sin miedo a represalias. Sus ojos se nublaron con lágrimas contenidas. Al día siguiente, su coche se salió de la carretera en un tramo perfectamente recto, en un día soleado, sin testigos. La implicación era clara, el accidente de Miguel no había sido un accidente en absoluto. Desde entonces, prosiguió Elena, he dedicado mi vida a dos propósitos, mantener viva su memoria y continuar su trabajo. Cada hombre que ha ocupado tu lugar ha contribuido de alguna manera a esta misión. Se acercó a un archivo moderno, contrastando con el ambiente vintage del resto de la habitación. Los tiempos han cambiado, pero la corrupción sigue siendo la misma. Las mismas familias, los mismos métodos, solo que ahora todo es más digital. Sacó una tablet de un cajón y me la entregó. En ella había documentos escaneados, correos electrónicos, registros bancarios. Todo conectaba el pasado con el presente, mostrando cómo las redes de poder que Miguel había intentado exponer seguían operando en la Barcelona moderna. Por eso necesito que seas más que un simple sustituto, explicó Elena. Necesito que continúes su legado. Tu formación en Derecho no es casualidad. Te he estado preparando para esto desde antes de que lo supieras. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar toda esta información. No solo se trataba de pretender ser el amor perdido de una anciana excéntrica. Había toda una conspiración detrás, una misión peligrosa que había costado vidas. Los otros, comencé, mirando nuevamente las fotografías en la pared. ¿Cuántos fueron? Elena se dirigió a un archivo lateral y sacó una serie de carpetas. Cada una contenía la historia de un hombre que había ocupado mi lugar antes que yo. Algunos habían durado meses, otros apenas semanas. 7, respondió finalmente. 7 intentos de recuperar lo que perdí. Algunos se acercaron bastante, pero ninguno fue perfecto. Hasta que llegaste tú. Comenzó a mostrarme más documentos, fotografías, evidencias de cómo cada uno de mis predecesores había contribuido a la investigación antes de desaparecer. Carlos descubrió las conexiones con el lavado de dinero en 1985, explicó señalando una foto. Manuel logró infiltrarse en el club de polo en 1993. Antonio casi consigue las pruebas definitivas en 2002, pero su voz se apagó, dejando la frase incompleta. El peso de esta revelación me aplastaba. Cada objeto en esta habitación, cada documento, cada fotografía, era parte de una obsesión que había durado más de 60 años. Una obsesión que había cobrado vidas y que ahora amenazaba con consumir la mía también. ¿Y si me niego?, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Elena se giró hacia mí, su rostro endureciéndose. No hay vuelta atrás, Daniel. Ya sabes demasiado. O te conviertes en Miguel y continúas su misión, o... Dejó la frase en el aire, pero su significado era claro. Se acercó a un pequeño bar en la esquina de la habitación y sirvió 2 copas de coñac. Me ofreció una, sus ojos brillando con una mezcla de amenaza y súplica. Brindemos, dijo levantando su copa, por tu nueva vida como Miguel. El coñac brillaba con tonos ámbar bajo la luz tenue. ¿Cuántos antes que yo habían bebido de esa misma copa? ¿Cuántos habían estado en esta misma posición, atrapados entre la ambición y el miedo? Mientras llevaba la copa a mis labios, mi mente repasaba frenéticamente mis opciones. El dinero que tanto había anhelado ahora parecía un precio insignificante comparado con lo que realmente estaba en juego. Ya no se trataba solo de un matrimonio por conveniencia. Me había convertido en parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Elena observaba cada uno de mis movimientos con la precisión de un halcón. Su aparente fragilidad había desaparecido por completo, revelando a una mujer que había dedicado décadas a una venganza elaborada. Mañana comenzará tu verdadero entrenamiento, anunció. Aprenderás todo sobre el caso en el que Miguel estaba trabajando, conocerás a las personas adecuadas, te moverás en los círculos correctos. Esta vez, sus ojos brillaron con determinación, esta vez conseguiremos justicia. El amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas del sótano, marcando el inicio de mi nueva vida. Una vida que no había elegido, pero que ahora parecía inevitable. Mis pensamientos se debatían entre el miedo y la ambición mientras subía las escaleras desde el sótano secreto de Elena. El sol de la mañana ya iluminaba la mansión de l'Eixample, y los sonidos de la Barcelona que despertaba se filtraban por las ventanas, el rumor del tráfico en Passeig de Gràcia. Las persianas metálicas de las tiendas abriéndose, el timbre distante del tranvía. Si aceptaba el papel que Elena me ofrecía, tendría todo lo que siempre había soñado: dinero, poder, una vida sin preocupaciones económicas. Pero el costo era aterrador. Las fotografías de mis predecesores, esos 7 hombres que habían desaparecido misteriosamente, no dejaban de aparecer en mi mente. Tu primera lección comienza ahora, anunció Elena mientras entrábamos en el vestidor principal de la mansión. Era una habitación amplia, con armarios de caoba que llegaban hasta el techo y espejos de cuerpo entero en cada pared. A partir de hoy, cada aspecto de tu apariencia debe ser perfecto. Ramón, el mayordomo, ya nos esperaba allí con una selección de trajes cuidadosamente dispuestos. Eran réplicas exactas de los que Miguel solía usar, adaptadas a mi medida. El sastre había trabajado durante semanas antes de la boda, preparando cada pieza con una precisión obsesiva. Este era su favorito, dijo Elena, acariciando un traje gris de 3 piezas. Lo llevaba cada vez que tenía una reunión importante en el despacho. El corte, la tela, cada detalle debe ser idéntico. Me quedé mirando el traje, notando los pequeños detalles que lo hacían especial: el chaleco con botones de nácar, el forro de seda con iniciales bordadas, el pañuelo a juego en el bolsillo superior. Era como mirar a través de una ventana al pasado, a una época de elegancia y formalidad que ya no existía. Vístete, ordenó Elena. Necesito ver cómo te queda. Mientras me cambiaba detrás del biombo a Art Deco, Elena continuaba con sus instrucciones. Cada movimiento, cada gesto debía ser estudiado y perfeccionado. La manera de ajustar la corbata, de abrochar los gemelos, incluso la forma de peinarme, todo tenía un propósito específico. Miguel siempre mantenía una postura impecable, explicó mientras me observaba a través del espejo. Hombros rectos, barbilla ligeramente elevada. Era la personificación de la dignidad y la elegancia. El traje me quedaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado originalmente para mí. La imagen que me devolvía el espejo era inquietante. Ya no me veía como Daniel, el estudiante de derecho de familia humilde. El hombre que me miraba desde el cristal era otro, alguien con un aire de sofisticación y poder que me resultaba ajeno. Excelente, murmuró Elena, sus ojos brillando con satisfacción. Ahora, comencemos con las lecciones de etiqueta. Las siguientes horas fueron una inmersión total en el mundo de Miguel.
Elena había preparado un programa detallado que cubría cada aspecto de su personalidad, desde su manera de hablar hasta sus gestos más sutiles. Miguel tenía una forma particular de sostener su copa de vino, demostró Elena, tomando una copa de cristal de Bohemia. Siempre por el tallo, nunca por el cáliz. Y cuando brindaba, mantenía el contacto visual hasta el último momento. Practicamos cada detalle repetidamente. La manera de caminar, de sentarse, de reír. Elena era una maestra exigente, corrigiendo cada pequeño error con una precisión implacable. No, me interrumpió mientras practicábamos la firma de Miguel. Su trazo era más fluido, más seguro. Él nunca dudaba al firmar. Hazlo de nuevo. Las horas se convertían en días, y los días en semanas. Cada mañana traía nuevas lecciones, nuevos detalles que memorizar. Elena había documentado cada aspecto de la vida de Miguel con una minuciosidad obsesiva. Estos son sus diarios, me dijo una tarde, entregándome varios cuadernos encuadernados en cuero. Los escribió durante años. Quiero que los memorices. Cada pensamiento, cada opinión debe convertirse en tuya. Los diarios revelaban a un hombre complejo, brillante y apasionado. Miguel escribía sobre sus casos legales, sus opiniones sobre política y sociedad, sus planes para exponer la corrupción que había descubierto. Pero también había entradas más personales, sus dudas, sus miedos, su amor por Elena. ¿Cómo esperas que me convierta en él?, pregunté una noche, abrumado por la magnitud de la tarea. No es solo su apariencia o sus modales. Es toda una vida, una personalidad completa. Elena me miró con una mezcla de dureza y comprensión. No espero que te conviertas en él de la noche a la mañana. Pero cada día, cada hora que pases estudiando, estarás más cerca. Y cuando llegue el momento, serás tan convincente que ni siquiera tú podrás distinguir dónde termina Daniel y dónde comienza Miguel. Las reglas se volvían más estrictas cada día. Ya no podía vestir mi propia ropa, ni siquiera en privado. Mi antiguo guardarropa había sido reemplazado completamente por réplicas de las prendas de Miguel. Mis hábitos alimenticios, mis horarios, incluso mis pasatiempos debían ajustarse a los suyos. Miguel nunca bebía café después del mediodía, me recordó Elena durante una cena. Solo té Earl Grey, servido en porcelana de Limoges. Y siempre leía el periódico de derecha a izquierda, comenzando por la sección de economía. La transformación no se limitaba a lo superficial. Elena había organizado reuniones discretas con antiguos conocidos de Miguel, personas que podían ayudar a completar mi educación sobre su vida y personalidad. El señor Puigdemont era su mejor amigo en el club de tenis, explicó Elena mientras nos preparábamos para una de estas reuniones. Jugaban dobles todos los sábados por la mañana. Necesitas conocer cada detalle de su relación, cada anécdota que compartieron. Las reuniones eran tensas, llenas de momentos incómodos donde cualquier error podría delatarme. Los amigos de Miguel me observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, buscando en mí los gestos y maneras del hombre que habían conocido. Tiene su misma manera de sostener la raqueta, comentó el señor Puigdemont durante nuestra primera sesión de tenis. Y esa forma de inclinar la cabeza cuando se concentra es idéntica. Pero no todo era actuación y apariencias. Elena también insistía en que continuara con la investigación que Miguel había dejado inconclusa. Cada noche, después de las lecciones de etiqueta y comportamiento, pasábamos horas en el sótano secreto, revisando documentos y conectando pistas. Estas familias siguen controlando Barcelona, explicaba Elena mientras señalaba fotografías y documentos. Los Vidal, los Rivera, los Moncada, sus métodos han cambiado, pero su poder sigue intacto. Me encontré sumergiéndome cada vez más profundo en la investigación. La historia de corrupción y poder que Miguel había descubierto era fascinante y aterradora a partes iguales. Los documentos revelaban una red compleja de sobornos, extorsiones y manipulaciones que se extendía por décadas. Miguel estaba cerca de conseguir las pruebas definitivas, dijo Elena una noche, mientras revisábamos unos registros bancarios. Tenía un contacto dentro del Banco de Cataluña que estaba dispuesto a hablar. La reunión estaba programada para el día después del accidente. La información que manejábamos era explosiva. Registros de pagos ilegales, documentos comprometedores,
fotografías que nunca deberían haber existido. Cada pieza del rompecabezas aumentaba el peligro de nuestra situación. ¿No temes que nos descubran?, pregunté una tarde, mientras practicábamos la manera en que Miguel jugaba al ajedrez. Si estas familias son tan poderosas. Elena me interrumpió con una sonrisa fría. El miedo es un lujo que no podemos permitirnos. Además, tengo mis propias medidas de seguridad. ¿Por qué crees que he sobrevivido todos estos años? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi transformación avanzaba de manera constante. Ya no necesitaba pensar en cómo actuar o hablar como Miguel, los gestos y maneras venían naturalmente. Incluso mis sueños estaban poblados por memorias que no eran mías, recuerdos de una vida que nunca viví. Pero el costo emocional era alto. Cada vez me resultaba más difícil recordar quién era yo realmente. Las visitas a mis padres se volvieron menos frecuentes, y cuando los veía, me sentía como un actor interpretando el papel de su hijo. Mi antiguo círculo de amigos se desvaneció gradualmente, reemplazado por las conexiones sociales que Elena consideraba apropiadas para mi nuevo papel. Una noche, mientras cenábamos en el comedor principal, Elena me observaba con una satisfacción casi maternal. «Has progresado mucho», dijo, sirviéndome una copa de vino tinto. «Casi puedo olvidar que no eres él». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era eso lo que quería? ¿Que yo desapareciera completamente, reemplazado por el fantasma de Miguel? ¿Y qué pasa con quién era yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena me miró con dureza. Daniel murió el día que aceptaste este trato. Ahora eres Miguel, y es mejor que no lo olvides. Los días siguientes fueron una tortura psicológica que parecía no tener fin. La mansión de l'Eixample, con sus techos altos y sus pasillos interminables, se había convertido en mi prisión personal. Cada rincón, cada objeto, me recordaba que ya no era Daniel, sino una sombra de Miguel, un fantasma viviente atrapado en un juego macabro. Una mañana particularmente fría de noviembre, mientras observaba desde mi ventana cómo las hojas caían en el patio interior de la mansión, tomé una decisión: tenía que escapar. El problema era que Elena había pensado en todo. La casa estaba equipada con un sofisticado sistema de seguridad, y los empleados, aunque me miraban con compasión, eran absolutamente leales a ella. Ramón, el mayordomo, fue el primero en notar mi inquietud. Me encontró en la biblioteca, fingiendo leer uno de los libros favoritos de Miguel mientras en realidad estudiaba los horarios de los guardias de seguridad. «Señorito», murmuró en voz baja, mientras servía el té de la tarde, «no cometa ninguna imprudencia. Otros lo intentaron antes». Su advertencia quedó suspendida en el aire, pero el mensaje era claro. Me preguntaba cuántos de mis predecesores habían estado sentados en este mismo sillón de cuero, planeando su escape, solo para fracasar miserablemente. Elena había establecido una rutina estricta para cada día. Las mañanas estaban dedicadas a perfeccionar mi papel como Miguel, clases de protocolo, revisión de sus diarios, práctica de su caligrafía. Las tardes se dividían entre reuniones sociales cuidadosamente orquestadas y sesiones de investigación sobre la red de corrupción que supuestamente había causado su muerte. Miguel siempre tomaba notas en estas reuniones, me recordó Elena durante un almuerzo con antiguos socios del bufete de abogados donde él había trabajado. Observaba todo, cada detalle, cada gesto. Buscaba pistas en las conversaciones más insignificantes. Pero mientras interpretaba mi papel, mi mente trabajaba en posibles rutas de escape. Había estudiado cada entrada y salida de la mansión, cada cambio de turno de los guardias, cada punto ciego en el sistema de seguridad. El problema era que Elena parecía anticipar cada uno de mis movimientos. Una noche, después de una cena particularmente tensa donde Elena había insistido en que recreara una discusión que Miguel había tenido con un colega en 1956, decidí hacer mi primer intento de fuga. Había notado que la puerta de servicio que daba al callejón trasero quedaba sin vigilancia durante el cambio de turno de la medianoche. Esperé hasta que el reloj de la catedral marcó las 12. Me había vestido completamente de negro, usando ropa que había logrado esconder poco a poco en mi habitación. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara, bajé las escaleras de servicio, evitando cuidadosamente los escalones que crujían. La puerta estaba allí,
aparentemente sin vigilancia. Mientras me acercaba, sentí que la libertad estaba al alcance de mi mano. Pero cuando extendí el brazo hacia el picaporte, las luces se encendieron de golpe. ¿Vas a alguna parte, querido? La voz de Elena sonó detrás de mí, tan fría como el aire nocturno que se filtraba por las rendijas de la puerta. No estaba sola. Dos de los guardias de seguridad la flanqueaban, sus expresiones impasibles pero sus posturas dejando claro que no dudarían en detenerme si intentaba correr. Solo, necesitaba aire fresco, intenté mentir, aunque sabía que era inútil. Elena se acercó, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Miguel también intentó escapar una vez, ¿sabes? Fue al principio de nuestra relación, cuando descubrió la verdad sobre las familias que controlaban Barcelona. Pero entendió que era más seguro quedarse, trabajar desde dentro del sistema. Sus palabras llevaban un mensaje implícito. Yo también debía entender que la resistencia era fútil. Los días siguientes fueron aún más restrictivos. Elena duplicó la seguridad y mis movimientos fueron monitoreados con mayor rigor. Incluso mis clases en la Facultad de Derecho fueron suspendidas temporalmente. Es por tu propio bien, explicó Elena mientras me entregaba una nueva agenda con un horario completamente reorganizado. Necesitas concentrarte en convertirte en Miguel. El mundo exterior solo te distrae. Los empleados de la casa me observaban con una mezcla de lástima y resignación. Una tarde, María, la cocinera que llevaba más de 30 años trabajando para Elena, me susurró mientras servía el almuerzo. El señor Antonio también lo intentó, hace años. Era tan parecido a usted, tan joven, tan lleno de esperanza. ¿Qué le sucedió?, pregunté, aunque temía la respuesta. María simplemente negó con la cabeza y se alejó rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. La mansión comenzó a revelar sus secretos más oscuros. Una noche, mientras Elena dormía, logré acceder a su estudio privado. Entre sus documentos encontré expedientes sobre cada uno de mis predecesores. Fotografías, informes médicos, informes de accidentes. Cada archivo terminaba de la misma manera, con un certificado de defunción. Carlos Martínez, 1985, accidente automovilístico en la Costa Brava. Manuel Rodríguez, 1993, caída accidental desde el balcón de su apartamento. Antonio Pérez, 2002, ahogamiento durante unas vacaciones en Sitges. La lista continuaba, cada muerte más elaborada que la anterior, cada una disfrazada como un accidente desafortunado. El patrón era claro, ninguno de los que habían intentado escapar había sobrevivido. Mi habitación, aunque lujosa, se convirtió en una celda dorada. Las ventanas, aunque amplias y con vistas espectaculares de Barcelona, estaban selladas con un sistema de seguridad invisible pero eficaz. El teléfono estaba intervenido, el acceso a Internet estrictamente controlado. Elena justificaba todas estas medidas como necesarias para mi protección. Según ella, las familias que habían ordenado la muerte de Miguel seguían siendo poderosas y peligrosas. No entiendes el riesgo, me dijo una tarde mientras revisábamos documentos en el sótano secreto. Estas personas no se detendrán ante nada para mantener sus secretos ocultos. La única manera de estar seguro es quedarte aquí, conmigo. Pero yo sabía la verdad, el verdadero peligro no venía de fuera, sino de dentro de la mansión. Elena no era solo una viuda excéntrica viviendo en el pasado, era una mujer peligrosa y obsesionada, capaz de cualquier cosa para mantener viva su fantasía. Intenté buscar ayuda de manera discreta. Durante una de las pocas visitas permitidas, logré deslizar una nota en el bolsillo de mi madre. Pero una semana después, la nota apareció sobre mi escritorio, junto con una advertencia de Elena: tu familia está mejor sin saber ciertas cosas. No querrías que les pasara algo desafortunado, ¿verdad? La amenaza era clara. Elena no solo me tenía atrapado a mí, también tenía el poder de hacer daño a las personas que me importaban. Los empleados de la casa se convirtieron en mis únicos aliados silenciosos. Aunque ninguno se atrevía a ayudarme directamente, sus pequeños gestos de compasión me mantenían cuerdo. Un periódico extra dejado accidentalmente en mi habitación, una conversación susurrada durante el servicio, una mirada de comprensión cuando Elena no estaba mirando. Una tarde, mientras practicaba el swing de tenis de Miguel en el jardín trasero,
Elena insistía en que debía mantener su mismo estilo de juego. Noté algo peculiar en uno de los muros. Una sección del antiguo enrejado parecía más débil que el resto. Durante las siguientes semanas, planifiqué meticulosamente. Observé los patrones de los guardias, los horarios de Elena, los momentos en que la vigilancia se relajaba ligeramente. Cada detalle era crucial, no podía permitirme ningún error. También comencé a guardar pequeñas cantidades de dinero, escondiéndolas en diferentes lugares de la mansión. Elena me proporcionaba una generosa asignación para mantener las apariencias, y aunque la mayoría de mis gastos eran monitoreados, había logrado desviar algunas cantidades. Sin embargo, cada vez que estaba cerca de ejecutar mi plan, algo sucedía. Una vez, el guardia que normalmente tomaba una siesta durante su turno fue reemplazado inexplicablemente. Otra vez, Elena decidió cambiar nuestra rutina justo el día que había planeado actuar. Era como si pudiera leer mi mente, anticipar cada uno de mis movimientos. Los retratos de Miguel que colgaban en las paredes parecían observarme constantemente, sus ojos siguiéndome mientras me movía por la casa, juzgando cada uno de mis intentos fallidos de escape. Una noche, desesperado, intenté salir por una de las ventanas del segundo piso usando sábanas anudadas, como en las películas. No llegué muy lejos. El sistema de seguridad se activó inmediatamente, y antes de que pudiera alcanzar el suelo, los guardias ya me estaban esperando. Elena no me castigó, no directamente. En lugar de eso, me llevó al sótano y me mostró más fotografías, más documentos. Esta vez eran imágenes recientes de mi familia, mi padre en su taller de carpintería, mi madre haciendo las compras, mis antiguos amigos de la universidad. Todos somos familia ahora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y la familia debe permanecer unida, ¿no crees? No podía seguir así. Cada día que pasaba en la mansión de Leixample sentía que una parte más de Daniel moría, reemplazada por el fantasma de Miguel. Las amenazas veladas de Elena hacia mi familia, las miradas compasivas de los empleados, los retratos que me observaban desde las paredes, todo se había vuelto insoportable. Una tarde de diciembre, mientras Barcelona se preparaba para las fiestas navideñas, tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Si quería salir vivo de esta situación, tendría que ser más inteligente que Elena. No podía simplemente intentar escapar, necesitaba jugar su propio juego, pero mejor que ella. Comencé actuando como el Miguel perfecto que ella tanto anhelaba. Me sumergí completamente en el papel, estudiando cada detalle de su vida con una dedicación que incluso sorprendió a Elena. Pasaba horas en el sótano secreto, revisando documentos, conectando pistas, siguiendo el rastro de la investigación que supuestamente había causado su muerte. «Has progresado mucho», me dijo Elena una noche, mientras cenábamos en el comedor principal. La luz de las velas bailaba sobre la porcelana antigua, creando sombras inquietantes en su rostro arrugado. Casi puedo creer que él ha regresado. Su comentario, que semanas antes me hubiera helado la sangre, ahora era exactamente lo que necesitaba oír. Mi plan dependía de ganar su confianza absoluta, de hacerle creer que finalmente había logrado su objetivo, resucitar a Miguel. Durante las siguientes semanas, me convertí en el actor más dedicado que Barcelona jamás había visto. Cada gesto, cada palabra, cada acción estaba calculada para reforzar la ilusión. Adopté los hábitos de Miguel con una precisión obsesiva, su manera de tomar el café por las mañanas, su rutina de ejercicios, incluso su forma de fruncir el ceño cuando leía el periódico. Elena estaba encantada. Poco a poco, comenzó a relajar algunas de las restricciones más severas. Los guardias ya no me seguían tan de cerca, las puertas comenzaron a quedarse sin llave ocasionalmente, mi acceso a ciertas áreas de la casa se amplió. Miguel siempre trabajaba mejor cuando tenía su espacio, comentó una mañana, mientras me entregaba la llave de su antiguo despacho. Quizás tú también necesites esa libertad para continuar su investigación. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando. El despacho de Miguel, ubicado en el ala oeste de la mansión, contenía documentos que Elena nunca me había mostrado. Mientras fingía trabajar en la investigación de la red de corrupción, comencé mi propia búsqueda. Las noches se convirtieron en mi aliado. Cuando todos dormían, me deslizaba silenciosamente por los pasillos de la mansión, explorando cada rincón, cada escondite posible.
Elena era meticulosa con sus registros, y estaba seguro de que en algún lugar guardaba pruebas de lo que les había sucedido a mis predecesores. Una noche, mientras revisaba un falso fondo en uno de los cajones del escritorio, encontré algo, una pequeña llave dorada, diferente a todas las que había visto en la casa. No me tomó mucho tiempo descubrir que habría una caja fuerte oculta detrás del retrato de Miguel en la habitación prohibida. El contenido de la caja fuerte era más perturbador de lo que había imaginado. Había documentos detallados sobre cada uno de los hombres que me habían precedido, informes médicos, fotografías, incluso cartas personales. Pero lo más escalofriante eran los registros de sus accidentes, meticulosamente planificados y ejecutados. Elena no solo había manipulado sus muertes, las había orquestado personalmente. Cada accidente había sido diseñado para parecer una consecuencia natural de la supuesta conspiración que había matado a Miguel. Era su manera de mantener viva la ilusión, de justificar su obsesión perpetua. También encontré algo más, pruebas de que la muerte de Miguel no había sido lo que Elena me había contado. Los documentos sugerían una historia muy diferente, una verdad que ella había estado ocultando durante décadas. Pero necesitaba más pruebas, evidencia irrefutable que pudiera usar para escapar de esta situación. Durante días, mantuve mi actuación mientras recopilaba documentos, hacía copias, tomaba fotografías discretas con un teléfono que había logrado esconder. Elena, convencida de que su plan finalmente había funcionado, comenzó a compartir más detalles sobre su misión. Me llevó a reuniones con personas que supuestamente estaban conectadas con la conspiración, me presentó a antiguos colegas de Miguel, incluso me dio acceso a sus cuentas bancarias. Necesitas conocer todos los detalles, explicó mientras me entregaba documentos confidenciales. Miguel querría que su trabajo continuara. Cada nueva pieza de información era un arma potencial, cada documento una posible vía de escape. Pero tenía que ser paciente, esperar el momento perfecto. La oportunidad llegó de manera inesperada. Durante una de nuestras sesiones nocturnas en el sótano secreto, Elena comenzó a hablar sobre la noche en que Miguel murió. El coñac y la nostalgia la habían vuelto más habladora de lo habitual. Fue tan innecesario, murmuró, más para sí misma que para mí. Si solo hubiera entendido. ¿Entendido qué?, pregunté suavemente, manteniendo mi papel pero prestando atención a cada palabra. Elena me miró con una expresión extraña, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Que algunas verdades deben permanecer ocultas. Que hay secretos que son más importantes que la justicia. En ese momento, algo en su tono me dio la última pieza del rompecabezas. No había sido una conspiración externa la que había matado a Miguel. Había sido Elena misma, protegiendo secretos que él había descubierto, secretos que amenazaban no a las familias poderosas de Barcelona, sino a ella misma. Los siguientes días fueron un acto de equilibrio precario. Continué mi papel mientras organizaba discretamente toda la evidencia que había recopilado. Cada documento, cada fotografía, cada prueba fue cuidadosamente duplicada y escondida en diferentes lugares. Una mañana, mientras Elena dormía, encontré la llave de la habitación prohibida. Dentro, descubrí las pruebas finales que necesitaba, documentos originales que demostraban la verdadera naturaleza de sus crímenes, no solo la muerte de Miguel, sino también los accidentes de todos los que habían venido después. El momento de actuar había llegado. Esperé hasta el amanecer, cuando sabía que Elena estaría en su rutina matutina de tomar el té en el jardín de invierno. Con los documentos seguros en mi maletín, me presenté ante ella. Buenos días, Elena, dije, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante meses. Hay algo que necesito mostrarte. Ella levantó la vista de su té, una sonrisa complacida en su rostro. Por supuesto, querido. ¿Has encontrado algo interesante en la investigación? Se podría decir que sí, respondí, comenzando a sacar los documentos. Aunque no exactamente lo que esperabas. Su expresión cambió sutilmente mientras comenzaba a reconocer los papeles que estaba poniendo sobre la mesa. Documentos que nunca debería haber encontrado, pruebas que había mantenido ocultas durante décadas. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Significa que el juego ha terminado, Elena. Sé la verdad sobre Miguel, sobre los otros, sobre todo.
Su rostro se endureció, toda pretensión de amabilidad desvaneciéndose. No entiendes nada. Todo lo que he hecho. Lo entiendo perfectamente, la interrumpí. Entiendo que Miguel descubrió tus secretos, no los de las familias poderosas. Entiendo que lo mataste para protegerte, y luego creaste esta elaborada fantasía para justificar tus acciones. Elena se levantó bruscamente, su taza de té cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas que necesito, respondí calmadamente. Y no solo están aquí. Hay copias en varios lugares, con instrucciones de ser entregadas a las autoridades si algo me sucede. Su rostro palideció. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. La policía está en camino, continué. Tienen todos los documentos, todas las pruebas. Se acabó, Elena. Como si fuera una señal, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, acercándose a la mansión del Eixample. Elena se movió repentinamente, dirigiéndose hacia un cajón donde sabía que guardaba un arma. Pero yo había pensado en todo, el cajón estaba vacío. No hay escapatoria esta vez, dije mientras las sirenas se hacían más fuertes. El último acto de tu obra ha terminado. Los eventos siguientes sucedieron rápidamente. La policía irrumpió en la mansión, Elena fue arrestada, y yo finalmente pude respirar libre por primera vez en meses. Las investigaciones posteriores revelaron la verdadera extensión de sus crímenes. No solo había sido responsable de la muerte de Miguel y de mis predecesores, sino de una serie de delitos que se extendían por décadas. Elena fue internada en una institución psiquiátrica, su mente finalmente sucumbiendo al peso de sus propias mentiras y obsesiones. Yo, por mi parte, salí con vida, pero nunca volví a ser el mismo. Los meses que pasé pretendiendo ser otro hombre me habían cambiado profundamente. A veces, cuando me miro al espejo, todavía veo destellos de Miguel en mi reflejo, recordatorios de la persona que me vi obligado a ser. Pero al menos ahora soy libre. Libre para ser Daniel nuevamente, para recuperar mi vida, mi identidad. Aunque las cicatrices de mi tiempo en la mansión del Eixample nunca desaparecerán completamente, he aprendido a vivir con ellas, a convertirlas en parte de mi historia.